Saludos, seguidores del podcast Gente de mi Pueblo. Yo soy Ramón Figuera, presto para presentarle otro episodio de este espacio transmitido a través de eltuvasodigital.com y de Siembra TV. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, profesora jubilada, María Angélica Rubio Allens. Toda una referencia en el ámbito comunicacional acá en San Juan de los Morros, en el estado Guárico. Y es un placer tenerla con nosotros, profe. Saludos. Muy buenos días, profe. ¿Cómo está usted? Encantado. Igualmente. Vamos a descubrir su vida hoy. Así es. ¿Nació en San Juan de los Morros? Una radiografía, sí, señora. Sí, en San Juan de los Morros. ¿En qué fecha, profe? En el 16 de octubre del 65. En el antiguo hospital Guárico. En la avenida Bolívar. En la avenida Bolívar, hoy Casona Universitaria. Hace 60 años ya, profe. Hace 60 años, parece que fue ayer. Háblenos de su infancia, ¿la recuerda, profe? Claro que sí. Bueno, realmente tuve una infancia muy linda, con mi padre y mi madre. Mi padre porteño, mi madre aragüeña, pero nos radicamos aquí en San Juan de los Morros, después de mi nacimiento. Y bueno, vivía al lado de un plantel, el José de los Santos Pereira. Allí me inspiré a ser la docente que hoy día soy, porque independientemente de que estoy jubilada, continúo trabajando en lo que me gusta, en lo que amo, que es el servicio educativo. ¿Está jubilada y está dando clases? Explíquenos cómo hizo. Sí, mi profe, bueno, hace aproximadamente 8 años salí jubilada del Ministerio de Educación y comencé a recibir en mi casa a muchachitos que les gustaba aprender a leer y escribir. Y bueno, comencé con 2, 3 niñitos que ya hoy están en educación media general. Eso me motivó a seguir trabajando con ellos, aprendían a leer y escribir en corto plazo, pues, y entonces, bueno, se fue corriendo la voz, comencé a recibir niños neurodivergentes, y hoy estoy trabajando específicamente con niños neurodivergentes. ¿Tiene muchos niños, profe? Tengo 24 niños. ¿Ya tiene una escuela en su Tengo casa? una escuela, así es. Sí, los atiendo en turnos diferentes, porque no se pueden atender en grupo, porque obviamente requieren de estrategias, orden, estructura para que ellos puedan lograr consolidar las competencias, pero sí tengo mi escuelita y sigo haciendo lo que me gusta hacer. En su larga experiencia, profe, la vi muchas veces, trabajamos juntos. Claro, colega. En la Unidad Educativa Nacional Rafael Cabrera Malo, usted era la jefa de control de estudios, sí, mucho trabajo al momento de las graduaciones. Así es. Bueno, mis últimos años justamente radicaron en el Rafael Cabrera Malo, en control de estudio y un poquito de evaluación, porque sí, no se pueden desligar. También era una actividad muy motivadora para mí, obviamente sin descartar el hecho de que siempre estaba en el aula, porque era lo que me gustaba hacer, pues, enseñar. Paralelamente también estaba trabajando en la unidad educativa Dr. José Francisco Torrado. Así es, allí estuve 30 años, fue mi casa de estudios a nivel de educación media general hoy día, era bachillerato, egresé como bachiller allí. Una vez que me gradué en el pedagógico de Maracay, obviamente busqué nuevamente mi casa y el profesor Franklin Becerra, a quien saludo a través de este medio, aprecio, lo considero mi mentor. Me abrió las puertas del colegio y estuve acompañándolo allí 30 años con educación primaria. Por cierto, profe, se graduó en la UPEL Maracay, ¿en qué especialidad? En Ciencias Sociales, mención Historia. En misma casa de estudios. Sí, señor. Lengua y literatura. En el Torrealba se ha implementado un programa bien interesante que ha llamado la atención a nivel nacional. Se trata del método FRAND. ¿Usted ha trabajado con ese método? ¿Cómo no, profe? ¿Cuáles son las bondades y de repente aspectos que pudieran ser como contraproducentes dentro del programa? El modelo educativo FRAND yo diría que tiene más aspectos positivos que negativos. De hecho, muchos de los cambios educativos que se generaron en este proceso que vamos a llamar revolucionario fueron un poco inspirados en lo que es el modelo educativo, que ve más allá de lo que es el estudiante y ve que existe, que no todos aprendemos igual,
independientemente de que lo cotidiano es lo neurotípico, pero todos los niños aprenden diferente y se implementaron estrategias para dar un poco más de tiempo, para, digamos, repetir una evaluación si era necesario, trabajar con un elemento que para mí es bien importante, que lo mantengo desde lo que es el hecho que estoy manejando con los niños neurodivergentes, que es la aplicación de una prueba Visión 20/20, que es enseñarle al estudiante a que sí puede lograr las cosas. Se presenta una primera evaluación donde se le dan todas las herramientas. El muchacho, si la prueba y saca 20, excelente. Y si no saca 20, pero está dentro de un rango medio o incluso estar reprobado, se contesta, se le da un feedback, se contestan todas las evaluaciones. Posteriormente se le ofrece la oportunidad de presentar la misma evaluación con una segunda oportunidad y hacer un hecho de reflexión, que es que si tú haces todo lo que tienes que hacer, tú puedes alcanzar el conocimiento, porque sí se puede. He estado leyendo el método Franklin, profe, y hay una filosofía que maneja que pudiera rayar un poco en lo utópico, pero usted me lo va a aclarar acá, que es 0 reprobados. 0 aplazado. Ese debería 0 aplazado. 0 aplazado, sí. Eso debería ser nuestro norte, profe, porque todos aprendemos. Todos aprendemos de una manera diferente, todos necesitamos unas determinadas herramientas que el hecho educativo nos ve como que todos somos iguales, como que todos pensamos iguales y no suele ser de esa manera. Si nosotros tenemos orden, si nosotros tenemos estructura y, digamos, adecuamos el conocimiento, obviamente el índice de estudiantes reprobados sería mucho menor. Haciendo adecuaciones curriculares, que es justamente la especialidad que en este momento tengo desde la neurodivergencia. Yo, a raíz de mis tareas dirigidas, de mi apoyo a los niños neurodivergentes, comencé a realizar estudios a través del CUT, Colegio Universitario de Psicopedagogía en Valencia, y con la Fundación Loto Azul, que es una fundación que se ha destacado por la atención a los niños autistas. Comencé a formarme en ese sentido y de alguna manera logré, digamos, fortalecer lo que ya el modelo educativo Plan B había iniciado, que parecía utópico, pero que la práctica me dice que sí se puede. Porque si nosotros le pedimos a un elefante que trepe un árbol, obviamente, sin darle las herramientas, pues no lo va a hacer. Pero si nosotros damos herramientas, facilitamos las cosas, obviamente el árbol no va a sostener al elefante, pero sí lo puede hacer. Es igualito que si le pedimos a un pez que de repente escale también una planta. No es un medio, pero si nosotros creamos las condiciones, se puede. Lo que usted está planteando, profe, es que el ser humano es capaz de hacer todo lo que se propone. Todo lo que se propone. Claro que sí. Mire, han llegado a mis manos niños que de repente fueron un dolor de cabeza. Es más, recientemente tengo un niño, no lo voy a nombrar obviamente por respeto, que estaba en la Meca de León. No aprendí a leer y no aprendí a escribir. Solamente tuvo un mes conmigo durante el periodo vacacional y ya el niño sabe leer y sabe escribir. No escribe perfecto, tiene un agarre cilíndrico porque tiene una edad mental diferente a lo que es, digamos, su edad cronológica, pero lo hace. Así pasa, logró. Generalmente la falla del docente se le da al estudiante. Sí. O sea, no es la falla del docente, sino que fuimos formados para hacer las cosas siempre de una misma manera y tener de repente frente a nosotros 20 muchachitos, 30 muchachitos que nosotros creemos que funcionan igual, pero la capacidad que tienen de percibir la vida, la manera como su cerebrito trabaja es diferente. Pero el detalle es cómo determinar esa diferencia. Sí, bueno, algunos lo hacemos por sensibilidad, porque en mi caso particular comencé con este trabajo por sensibilidad. Mientras fui coordinador de educación primaria en el Colegio Torrealba, comenzaron a incrementarse los niños con algún tipo de condición y esos niños venían con unas instrucciones muy precisas de parte del psicopedagogo que las maestras por falta de tiempo, por cantidad de niños, no cubrían. Entonces comencé a sentarme en los espacios, en las áreas libres del colegio, con esos niños que les costaba leer, que les costaba escribir o que de repente venían con un instructivo. Esto es lo que deben hacer, porque
los creíamos que no era posible que hicieran otra cosa o que hicieran lo que hacen los neurotípicos. Y me sentaba con ellos a trabajar. Y comenzamos a ver logros en los niños. La mayoría avanzaba. Hasta que lo llevamos a lo que, entre comillas, podemos llamar normalidad, porque la normalidad es que todos seamos diferentes. Porque en realidad todos aprendemos diferente y todos somos diferentes. Aunque nos llamen neurotípicos, hacemos lo cotidiano, pero dentro de lo cotidiano somos diferentes. ¿Qué ocurre con estos niños neurodivergentes? Que la percepción es distinta, pero si le damos herramientas, ellos logran hacer lo que todos hacemos. Mucho tiempo tiene usted en el campo educativo, profesional, trayectoria bastante larga. ¿Pudiera hacer una comparación del proceso cuando usted comenzó a la educación de hoy? Sí, mi profe, bueno, mire, yo inicié a los 16 años, tengo que decirle, porque vivía al lado del Colegio Pereira y siempre los maestros se enfermaban, buscaban un suplente Sí, estaba al ladito. y yo estaba al ladito y las rubios se caracterizaban por ser muy disciplinadas y muy ordenadas. Entonces todas las maestras del colegio recurrían a las rubios sin tener edad de trabajar, ya comenzamos a hacer suplencias. ¿Suplencia gratuita o se la pagaba? Posteriormente me pagaban, pero inicialmente Por era pasión. por pasión. Nos pedían el favor de que cuidáramos ese grupo. Mis dos hermanas también son docentes, o sea, venimos de una trayectoria de docentes y nos quedamos cuidando y en ese contexto, bueno, las maestras comenzaron a sensibilizarse, a proponernos para frecuencias largas, prenatal, postnatal, y terminé yo enamorada de lo que hacía y me fui al pedagógico de Maracay a concretar lo que era mi sueño. Un punto importante que siempre nosotros abordamos con el resultado, que es el aspecto familiar. ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Su familia? Eso es determinante. Bueno, mi familia nuclear de este último matrimonio de mi padre somos 4. Wow. Ok, somos 3 hembras y un varón y las 3 somos docentes. El varón sí es, digamos, técnico en computación. Y tengo 3 hermanos mayores de un primer matrimonio de mi padre. Que ellos sí se fueron hacia la rama de papá porque papá era experto en electricidad y pues ellos siguieron los pasos de papá. A mí me inspiró una tía, papá siempre hablaba, recuerdo la tía Micaela, que era una maestra que llegó a tener 100 años en Maracay, estaba Aragua, 100 años. Esos son los egos. Sí, sí. Y él hablaba de esa maestra y yo decía, yo quiero ser como la abuela Micaela. Bueno, Dios me permitió hacer ese sueño realidad. Y es como la abuela Micaela. Soy como la abuela Micaela. ¿Qué tenía de bueno la abuela Micaela? Bueno, en Aragua era muy querida porque ella enseñó a leer y a escribir a todos los muchachitos que pasaban por sus manos. Y en cuanto a la familia directa, hijos. Bueno, tengo 2 hijos. Tengo uno que es comunicador social, Francisco Martínez, un saludo, que está aquí presente. Nosotros formamos parte del equipo. Así es, forma parte del equipo. Francisco Javier Martínez Rubio, que forma parte del equipo del Tubazo Digital, orgullosa de él. Y Gustavo Alejandro. ¿Qué hace Gustavo? Gustavo Alejandro tiene los genes de papá. Egresó como técnico en electricidad y en este momento está haciendo ingeniería electrónica en la Rómulo Gallego, trabaja en la planta de cemento San Sebastián. Ambos ya prácticamente son profesionales, independientes, con una vida hecha y yo me atrevo a decir que realizados, gracias a Dios. El campo educativo es su vida, profe. Habla con pasión, y eso es importante, es el motor que mueve al ser humano, la pasión, la motivación. Sí, mi profe, bueno, le cuento que el dejar el Cabrera Malo y tomar la decisión de dejar el Torrealba porque me costó, pero ya, bueno, tenía que jubilarme por razones de salud y dije, bueno, ni modo, me quedo en casa, voy a algún emprendimiento, pero no se me ocurrió realmente nada, me seguían persiguiendo los muchachitos. Y el emprendimiento lo tenía en casa. Y el emprendimiento lo tenía en casa, así es, entonces comencé a recibir los niños, comencé a hacer lo que me gusta. En días pasados me preguntaba justamente mi hijo menor, mamá, ¿y qué haces tú hoy que no tienes niños? Porque hubo un fin de semana y yo la verdad que me siento triste porque no los tengo aquí, porque esa alegría a la que estaba acostumbrada durante todos estos años me la dan a diario mis muchachitos en la casa. Ya viene entonces una buena época de tristeza, que es diciembre.
Son largas las vacaciones. Son largas, aunque no creas. Normalmente me quedo con 2 o 3, porque esa sí es una característica de los niños neurodivergentes que hay que estar consecuentemente reforzando. Porque si no los reforzamos, entonces retrocedemos. Pero no es un retroceso que diga va a olvidar el leer o va a olvidar lo que aprendió ya, sino que hay que estarlos reforzando para que cuando se reincorporen en el mes de enero, pues puedan hacerlo desarrollándose satisfactoriamente como lo han venido haciendo hasta ahora. ¿Qué recuerdas, profe, de esa San Juan de los Morros de hace 60 años? ¿Cómo era? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mi profe se ha cambiado, pero para mí sigue siendo un pueblito muy especial por la calidez de la gente. El sanjuanero es muy cálido, es muy abierto, independientemente de que vemos algunos rasgos de modernidad, en cambio de lo que es el crecimiento de la urbanización, pero no deja de ser pueblo. Sigue siendo mi pueblo el que amo y el que amé, que es un refugio de tranquilidad. Sí. Y justamente siendo pueblo, cuando yo vine a San Juan de los Morros a vivir en el año 2004, venía de Maracay y sentí un alivio, una tranquilidad cuando llego aquí, porque allá en Maracay para ir de un sitio a otro se requiere una hora y media, Así en es. las colas, y aquí todo tranquilo. Todo es tranquilo. Normalmente fuera de aquí nos tocaba comer en la calle. Aquí vamos tranquilamente a trabajar, estamos cerca de todo. Maracay, Valencia, Caracas. Sí. Y aparte de eso, bueno, ese valor que tiene el sanjuanero, que eso no lo cambio. Esta población definitivamente yo no la cambio por nadie. He tenido la oportunidad de vivir en Maracay, estuve un tiempo en Valencia mientras ingresaba al pedagógico, y la calidez del sanjuanero es única. Aparte de docente, profe, ¿no ha pensado en realizar otra actividad que pudiera de repente formar parte de un hobby? Escribir, pintar, tocar un cuatro. Bueno, mi profe, habilidades. me encanta la cocina. Okay. Me encanta la cocina, lo que es el aspecto gastronómico, y empíricamente cocino. Coincidimos porque me encanta la cocina, pero cuando tú estás lista. No, a mí me gusta crear. Okay. Es así como que mi laboratorio, ¿no? Y me gusta hacer postres, y me gusta hacer todos los días una comida diferente, desde lo poquito, desde lo que tenga, pero hacer algo que halague a mis hijos, que halague a mi familia. Invítame, Francisco. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bienvenido, ¿no? Y he pensado, algunos me dicen, pero bueno, un emprendimiento. Y se me ha ocurrido, el año pasado hice hallacas, y dígame que para vender, pero realmente la compró el núcleo familiar, y todos me dicen, no, si tú montas un restaurante, te va a ir muy bien. No necesariamente un restaurante, pero hoy día a través del delivery la gente desde casa puede trabajar. Emprender, sí. Y por ejemplo, que estos días de Navidad me destaco con la cocina navideña y la traslado un poquito a mis muchachitos, porque normalmente hago galletas con ellos, hago un poquecito, vamos a decorar poquecitos, que eso parece que no tiene nada que ver con el hecho educativo, pero allí hay el manejo de lo que es la motricidad fina, que la mayoría de los muchachitos de hoy tienen muy débil su motricidad fina, algunos por bajo tono muscular, otros sencillamente porque nos dedicamos a estar todo el tiempo con aparatos, videojuegos, el teléfono, y no se ocupan. Porque recuerdo que los abuelos de antes lo ayudábamos a abrir un pote mientras estaba en la cocina, qué sé yo, el del aceite, o nos ponían a escoger granitos, vamos a preparar el arroz, vamos a sacarle los granitos que no son arroz. Ese tipo de cosas ayuda al niño a que se fortalezca su motricidad. Entonces yo lo hago a través de las galletas. A veces hacemos una jornada de galletas. Hoy no vamos a realizar ninguna actividad educativa, simplemente vamos a hacer galletas. Eso se llama en el campo educativo el grupo estable. Eso es como un grupo estable, es correcto, de cocina, sí. El apoyo de la familia es importante, te acaba de tocar ese elemento. El apoyo, la ayuda. Hoy día hay muchas responsabilidades de trabajo por parte de la madre, por parte del padre, y entonces los niños como que el único sostén, el único soporte viene siendo la escuela, tomando en consideración que debe ser un apoyo completo entre escuela y hogar. Así.
siente ese déficit, profe? Sí lo hay, mi profe. Y de hecho, por eso surgen las tareas dirigidas, porque incluso papá y mamá no tienen tiempo de sentarse con el hijo a hacer la tarea. Cuando lo van a hacer, ya son las 7, las 8 de la noche. Ya ese muchachito está prácticamente desconectándose para descansar. Y es propio de este mundo tan apresurado que vivimos. En algunos casos, gracias a Dios, San Juan de los Morros no lo es, pero los padres no ven a los niños no, o los padres no ven a sus hijos y los hijos no ven a los padres sino dormidos o en la mañana, a primera hora cuando se levantan para llevarlo a los colegios. Nosotros somos un pueblo bendecido porque desde que nos levantamos tenemos la oportunidad de hacer el contacto al mediodía con nuestros muchachos y sentarnos a la mesa y degustar un plato en familia, que eso no se ve. Todo el que vive fuera de este contexto no tiene ese disfrute. Y esos momentos familiares, pues, se han perdido porque vivimos apresurados. Vivimos apresurados para todo. De repente tenemos una persona que nos cocina, antes nos involucrábamos todo. Uno pica el ají, el otro pica la cebolla, cada uno tenía una tarea. Eso es lo bueno de la yaca. Así es. Uno amarra, el otro se come el guiso, todos estamos ahí. Pero siempre estamos en torno a ese evento. Hay una propuesta, profe, desde el Ministerio de Educación, eliminar las tareas. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, mire, depende de la tarea, porque en estos momentos hay muchos docentes emergentes, nuevos, ¿ok? Que vienen con ganas de comerse al mundo, pero creen que la tarea es, por ejemplo, mandar una asignación de investigación de 10 o hasta 20 interrogantes para un niño, cuando la tarea escolar que yo conozco era reforzar lo que habías aprendido en la escuela, ¿ok? Si la tarea es una multiplicación, una suma, una resta, una división, dependiendo del nivel con el que tú estás trabajando. Si se trata de separar en sílabas unas palabras, eso es un refuerzo educativo. Y eso es necesario, porque fíjese lo que yo le termino de decir, que un niño neurodivergente, si yo lo doy de vacaciones, desde el 15 de diciembre que oficialmente inician y no lo veo hasta el 7 de enero, cuando él llegue tengo que comenzar desde cero. Entonces la tarea vista como un refuerzo es muy positiva. Yo diría que es indispensable. La diferencia se presenta cuando normalmente los padres han estado mandando tareas como que los docentes muy elaboradas, que sea un proyecto que no está de más. Está chévere que aprendan los muchachos robótica, pero enséñalo en el aula, claro, enséñalo en la escuela. Y se esgrime el argumento, profe, de que genera mucho estrés en la casa. Claro que sí, no solamente estrés por lo que tienes que hacer, que mamá tiene que investigar o pagar para que alguien lo haga, sino que además los recursos económicos, la inversión que se hace, parece insignificante, pero cuando comenzamos a sumar, la tarea que no se debe eliminar es la que nos refuerza. Operaciones básicas y lo que es el manejo de la lectoescritura, porque no es posible que nuestros niños sigan llegando al liceo sin saber leer y escribir, sin comprender lo que leen y sin producir. Usted que escribe, que produce, oye, no puede ser que nuestros muchachos lleguen al liceo y no sean capaces de hacer una producción de 4 o 5 líneas. Buena frase, la tarea que no se debe eliminar es la que nos refuerza, así es. Profe, se me acabó. Ay, parece poco. Rapidito. Sí, rapidito, pero bueno, muy grato. Un saludo, profe, un agradecimiento al Tubazo Digital por esta invitación, por, digamos, desempolvar de donde estaba, porque ya tenía varios años bajo perfil, pero haciendo mi trabajo, pero ya salí. Así es. A través de Tubazo y a través de Siembra TV. Así es. El mensaje, profe, que queremos que nos dé un mensaje, no se nos vaya a decir, sino orientar a la juventud. Bueno, mira, el mensaje más importante es que digamos que cerré involuntariamente con él, que la tarea importante es la que se refuerza, pero lo más importante es que todos somos capaces, que sí podemos, que desde la neurodivergencia, que es en el medio en el que me encuentro en este momento, si nosotros damos orden, si nosotros damos estructura, nosotros podemos hacer de esas criaturitas que parecían relegadas, invisibilizadas, podemos hacer una gran persona como los que ahora estamos aquí. Tuvimos el placer de acompañarles al control
técnico en la cámara, en la edición, en la postproducción Franca Maripán, en la producción Armeli fue mayor, como moderador Ramón Figuera, Colegio Nacional de Periodistas 12528, en el podcast Gente de mi Pueblo, a través del Tubazo Digital, www.tubazodigital.com y Siembra TV. Nuestra invitada, la profesora María Angélica Rubio Alex. Es así, ¿verdad? Allen. Alex. Un placer, profe. Igualmente, mi profe. Gracias por la invitación.